El aire en el juzgado de primera instancia de Triana en Sevilla no era solo denso por el calor de finales de mayo, sino por la expectativa contenida, esa mezcla de aburrimiento y morbo que se instala en las salas de vistas cuando el caso parece decidido de antemano. Las paredes encaladas, adornadas con azulejos que narraban historias antiguas de la ciudad, parecían observar con indiferencia el desfile diario de vidas rotas y conflictos banales. Pero hoy algo era diferente. Hoy el murmullo no era de simple impaciencia, sino de burla apenas disimulada. Todos los ojos estaban puestos en Aitana Diallo, una chica de 17 años, sentada sola en la mesa de la defensa. Su figura delgada se perdía un poco en la silla de madera oscura, y la ropa que llevaba, aunque limpia, era sencilla y no disimulaba su origen humilde. Unos vaqueros desgastados, una camiseta básica y unas zapatillas deportivas que habían visto días mejores. Apretujaba entre las manos una carpeta de plástico llena de papeles desordenados, sus nudillos blancos por la tensión. Parecía una estudiante perdida, una turista despistada que se había colado en un lugar sagrado e incomprensible para ella. Al otro lado de la sala, en la mesa de la acusación, se sentaba don Ricardo Vargas. Su nombre era sinónimo de poder y éxito en los círculos legales de Sevilla. Un hombre de 50 y tantos, con el cabello plateado cuidadosamente peinado hacia atrás, un traje de lino impecable hecho a medida y una corbata de seda que probablemente costaba más que toda la ropa de Aitana junta. Su postura era la de alguien que poseía la sala, el conocimiento y la verdad. Miraba a Aitana por encima de sus gafas de montura fina con una mezcla de lástima profesional y absoluto desprecio. Una sonrisa condescendiente jugaba en sus labios. En el estrado, el juez don Manuel Ruiz ajustaba sus gafas de lectura. Un hombre de mediana edad, con la toga ligeramente desaliñada por el uso, que había visto pasar miles de caras y casos por su sala. Su reputación era la de ser justo, pero también impaciente con la incompetencia y los asuntos triviales que congestionaban el sistema judicial. Para él, este caso, una disputa compleja sobre la propiedad de unos terrenos en el barrio que amenazaba con el desalojo de varias familias, incluida la de Aitana, parecía otro enredo vecinal, agravado por la temeridad de una menor que había decidido representarse a sí misma. «Señorita Diallo», comenzó el juez Ruiz, su voz resonando en la sala, «entiende usted la gravedad del procedimiento en el que estamos inmersos, ¿verdad? Y que, dada su minoría de edad, debería estar representada por un letrado». Su tono no era cruel, pero sí cansado y teñido de escepticismo. Aitana se aclaró la garganta, su voz apenas un susurro. «Sí, señoría, lo entiendo. Pero no pudimos permitirnos un abogado y los de oficio. No tenían tiempo para estudiar el caso a fondo. Es muy complejo y yo lo he estudiado, sé de qué va». Un murmullo de risas ahogadas recorrió la galería. Don Ricardo Vargas soltó una risita seca, tan baja que solo Aitana pudo oírla, pero cargada de burla. El juez Ruiz suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Muy bien, señorita Diallo», dijo el juez con evidente resignación. «Proceda. Tiene la palabra para exponer su defensa». Aitana asintió, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Sentía el peso de todas esas miradas, cada una juzgándola, cada risa clavándosele como un puñal. Sabía lo que pensaban. Una niña del barrio, sin estudios, sin dinero, ¿qué podía saber ella de leyes? Pero lo que no sabían era que esos papeles que apretaba eran el resultado de años de estudio clandestino, de noches en vela en la biblioteca pública, devorando códigos, sentencias, manuales de procedimiento. Lo que para ellos era temeridad ignorante, para ella era la única esperanza. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Miró a don Ricardo Vargas, que la observaba con esa sonrisa de superioridad, como esperando el inevitable tropiezo. Luego miró al juez, cuya expresión reflejaba impaciencia y la clara intención de despachar el asunto cuanto antes. Finalmente sus ojos se encontraron con los de su madre, sentada en la galería, con el rostro marcado por la preocupación, pero con una chispa de fe inquebrantable en sus ojos. Esa chispa fue suficiente. Enderezó la espalda, aunque solo fuera 1 centímetro, y su voz, aunque baja al principio, adquirió una firmeza inesperada. «Señoría», comenzó, «este caso no es solo una disputa por unos terrenos. Es un caso sobre la interpretación de un contrato, sobre los derechos de los ocupantes de buena fe y fundamentalmente sobre si la justicia se aplica igual para todos, independientemente de dónde vivan o cuánto dinero tengan». Los murmullos cesaron.
Don Ricardo Vargas frunció el ceño, la sonrisa desapareciendo de sus labios. El juez Ruiz dejó de frotarse la nariz y la miró con una atención ligeramente mayor. Aitana había captado su interés. Ahora tenía que demostrar que no era solo retórica vacía. Aitana continuó exponiendo los hechos desde la perspectiva de las familias afectadas. No se limitó a una queja emocional. Comenzó a desgranar fechas, nombres de documentos, cláusulas contractuales. Su lenguaje era preciso, aunque no usaba la jerga pomposa de Vargas. Hablaba con la claridad de alguien que entendía la esencia de lo que decía. El contrato de compraventa original entre la empresa Inversiones Sol y Ladrillo SLL y los anteriores propietarios de los terrenos, explicó Aitana, refiriéndose a sus papeles, establece en su cláusula quinta, apartado C, que la venta se realiza libre de cargas y gravámenes, pero respetando las situaciones de ocupación preexistentes, debidamente documentadas a fecha de la firma. Y los anteriores propietarios de los terrenos, explicó Aitana, refiriéndose a sus papeles, establece en su cláusula quinta, apartado C, que la venta se realiza libre de cargas y gravámenes, pero respetando las situaciones de ocupación preexistentes. Hizo una pausa, mirando directamente a Vargas. Mi familia y otras 5 familias más residimos en esas viviendas desde hace más de 20 años, con contratos de alquiler, algunos verbales al principio, pero todos con recibos de pago que datan de antes de la firma de ese contrato. Don Ricardo Vargas se removió en su asiento, visiblemente molesto. Objeción, señoría, interrumpió con voz potente. La señorita, la menor, está citando cláusulas fuera de contexto. Esos contratos verbales no tienen validez legal en esta disputa de propiedad, y los recibos no prueban un derecho de ocupación perpetuo que impida el legítimo derecho de mi cliente a disponer de sus propiedades. Aitana esperó a que el juez indicara que podía seguir. Señoría, con el debido respeto al letrado, dijo, su voz ahora más firme, la validez de los contratos verbales, cuando se puede probar la existencia de un acuerdo y su cumplimiento a lo largo del tiempo, es un tema complejo en derecho civil español. Pero más allá de eso, la cláusula quinta, apartado C, no habla de contratos válidos. Habla de situaciones de ocupación preexistentes debidamente documentadas. Presento como prueba, dijo, señalando un fajo de recibos y algunos documentos antiguos en su carpeta. Los recibos de alquiler, testimonios de vecinos y la correspondencia con los anteriores propietarios que demuestran que nuestra ocupación no solo preexistía, sino que era conocida y aceptada por los vendedores en el momento de la firma del contrato. La empresa Inversiones Sol y Ladrillo SL firmó ese contrato con pleno conocimiento de nuestra situación. El juez Ruiz tomó notas, su expresión volviéndose más seria. Vargas la había subestimado por completo. Esta chica no solo había leído el contrato, lo había diseccionado y encontrado un resquicio legal basado en una cláusula específica y la documentación que la apoyaba. Además, continuó Aitana, aprovechando el silencio atónito que se había instalado, la demanda de desalojo presentada por Inversiones Sol y Ladrillo SL se basa en el artículo 250.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula los juicios verbales para la recuperación de la posesión de fincas rústicas o urbanas cedidas en precario. Sin embargo, señoría, la situación de mi familia y las otras no es de precario. Precario implica la ausencia de título. Nosotros tenemos un título, aunque sea un contrato de alquiler antiguo y parcialmente verbal, probado por los pagos continuos y la aceptación de los anteriores propietarios. Por lo tanto, este procedimiento de juicio verbal no es el cauce procesal adecuado para resolver esta disputa. Debería ser un juicio ordinario, donde se discuta la validez de nuestra ocupación a la luz del contrato de compraventa y el derecho civil general. La mandíbula de don Ricardo Vargas cayó ligeramente. El juez Ruiz levantó la mirada de sus notas, sus ojos fijos en Aitana con una mezcla de incredulidad y fascinación. La galería estaba en un silencio sepulcral. Aitana no solo estaba defendiendo su caso, estaba desafiando el procedimiento legal elegido por Vargas. Un abogado con décadas de experiencia, basándose en un conocimiento sorprendentemente profundo de la ley de enjuiciamiento civil. Señorita Diallo, dijo el juez, su voz ahora desprovista de cansancio, teñida de una curiosidad palpable. Es una argumentación procesal muy específica. ¿Dónde ha estudiado usted derecho para conocer esos detalles? Aitana tragó saliva. Este era el momento de la revelación.
Señoría, respondió, su voz más clara que nunca, no he estudiado en ninguna parte. Es decir, no en una universidad. He estudiado por mi cuenta, en la biblioteca, con libros prestados, en Internet, desde hace años. Me apasiona la ley. Y cuando vi que mi familia podía perder su hogar, me di cuenta de que tenía que aplicar todo lo que había aprendido. Un murmullo estalló en la galería, esta vez no de burla, sino de asombro. Don Ricardo Vargas parecía haber perdido la capacidad de hablar. El juez Ruiz se recostó en su silla, observando a Aitana con una nueva luz en sus ojos. La niña de ropa desgastada y zapatillas viejas, la que todos habían subestimado, estaba demostrando ser una jurista innata. «Continúe, señorita Diallo», dijo el juez con un gesto de la mano. Su tono era ahora de respeto. «Me interesa mucho escuchar el resto de su argumentación». Aitana asintió, sintiendo una oleada de confianza. El miedo no había desaparecido del todo, pero ahora estaba acompañado por una determinación feroz. Había captado su atención. Ahora iba a ganar. Current Part Characters 138874, Total Characters 7767. Aitana profundizó en su argumento, desmantelando metódicamente la base legal de la demanda de Vargas. Citó sentencias del Tribunal Supremo que habían abordado casos similares de ocupación preexistente y la interpretación de cláusulas contractuales en ventas de inmuebles. Su memoria era prodigiosa, no leía las citas, las recitaba, explicando su relevancia para el caso en cuestión. Era como si tuviera un código civil y una base de datos de jurisprudencia instalados en su cerebro. La sentencia del Tribunal Supremo Sala Primera, de fecha 15 de marzo de 2010, dijo Aitana, mirando al juez, estableció que la buena fe de los ocupantes debe prevalecer cuando su situación era conocida por el comprador en el momento de adquirir la propiedad, incluso si la formalidad del título de ocupación es discutible. En nuestro caso, señoría, la cláusula quinta, apartado C del contrato de compra-venta, es una prueba irrefutable de que Inversiones Sol y Ladrillo S.L. conocía la existencia de situaciones de ocupación preexistentes. No pueden alegar desconocimiento ni que fuimos precaristas que se colaron sin título. Don Ricardo Vargas se puso de pie abruptamente, su rostro enrojecido. «Objeción, señoría. Esto es inadmisible. Esta menor está divagando, citando jurisprudencia de forma selectiva y sin contexto. No tiene la formación ni la autoridad para interpretar la ley de esta manera». El juez Ruiz levantó una mano para silenciar a Vargas. Su mirada seguía fija en Aitana. «Letrado, la señorita Diallo está presentando argumentos legales basados en hechos y derecho. Puede usted rebatirlos en su turno, pero tiene derecho a ser escuchada. Continúe, señorita Diallo». Aitana mantuvo la calma, aunque el ataque de Vargas la había sacudido. Sabía que él estaba recurriendo a la descalificación personal porque sus argumentos legales no podían rebatir los suyos. «Gracias, señoría», dijo. El letrado Vargas basa gran parte de su caso en la idea de que al no tener contratos de alquiler formales y recientes, nuestra ocupación es ilegal o en precario. Pero la ley protege la posesión. El artículo 446 del Código Civil establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. Llevamos más de 20 años poseyendo esas viviendas de forma pacífica y pública, pagando nuestros alquileres y contribuyendo a la comunidad. Nuestra posesión es un hecho, y el letrado Vargas no ha presentado pruebas de que nuestra posesión sea ilícita o clandestina. Se dirigió a la mesa de pruebas y tomó un plano rudimentario del barrio que ella misma había dibujado, junto con fotografías de las viviendas y el entorno. Además, señoría, la demanda de Inversiones Sol y Ladrillo S.L. alega la necesidad de desalojar para llevar a cabo un proyecto de reurbanización. Sin embargo, el plan urbanístico municipal aprobado en el año 2018 para esta zona, que adjunto como prueba, dijo. Señalando una copia encuadernada que sacó de su carpeta, establece que las parcelas en cuestión están calificadas como suelo urbano consolidado con edificación existente y no prevé demoliciones masivas ni reubicaciones forzosas. El proyecto de mi cliente, si existe, no se ajusta al planeamiento urbanístico vigente. Por lo tanto, la causa alegada para el desalojo carece de base legal y urbanística. Don Ricardo Vargas se quedó boquiabierto. No solo había estudiado derecho civil y procesal, también había revisado el plan urbanístico municipal.
Esto iba mucho más allá de una simple defensa. Era un ataque coordinado y brillantemente ejecutado contra cada pilar de su demanda. El juez Ruiz examinó el plano y el documento del plan urbanístico que Aitana le había entregado. Su expresión era ahora de profundo asombro. Miró a Vargas, que farfullaba algo incomprensible, y luego volvió a mirar a Aitana con una mezcla de admiración y perplejidad. ¿Cómo era posible que una chica de 17 años, autodidacta, supiera todo esto? Aitana sintió que el aire de la sala se había vuelto más ligero. Ya no sentía el peso de la burla, sino el de la atención absorta. Había cambiado la narrativa. Ya no era la menor perdida en la corte de los adultos. Era la voz que desafiaba la complacencia y la injusticia con la única arma que poseía, el conocimiento. Señoría, dijo Aitana, su voz ganando aún más fuerza, basándome en la interpretación correcta del contrato de compraventa, la naturaleza de nuestra posesión y la inadecuación del procedimiento elegido por la parte demandante, así como la falta de base urbanística para el desalojo, solicito que desestime íntegramente la demanda presentada por Inversiones Sol y Ladrillo S.N.C.L. y declare el derecho de mi familia y las otras familias a permanecer en sus viviendas. El silencio en la sala era total. Todos los ojos estaban fijos en el juez Ruiz, esperando su reacción. Don Ricardo Vargas estaba sentado, rígido, con la mirada perdida. Aitana había expuesto sus argumentos. Ahora la decisión estaba en manos del sistema que ella había desafiado. El juez Ruiz se quitó las gafas y las limpió lentamente, como si necesitara esos segundos para asimilar lo que acababa de presenciar. Miró a don Ricardo Vargas, quien recuperó un poco la compostura e intentó intervenir. Señoría, insisto en que los argumentos de la menor carecen de fundamento formal. Su interpretación de la ley es aficionada. No podemos permitir que cualquiera, sin la debida cualificación. Letrado Vargas, interrumpió el juez, su voz firme, la cualificación en este estrado se demuestra con argumentos sólidos y conocimiento de la ley, no con el número de títulos colgados en la pared. Y debo decir que la señorita Diallo ha demostrado hasta ahora un conocimiento de este caso y de la legislación aplicable que supera con creces la media, incluso de letrados con años de ejercicio. Miró a Vargas con una expresión que no admitía réplica. Tendrá usted su turno para rebatir, si puede. Vargas se sentó de nuevo, derrotado. Sabía que el juez había sido convencido, al menos en parte. La arrogancia inicial se había evaporado, reemplazada por la rabia impotente. El juez Ruiz dirigió su atención de nuevo a Aitana. Señorita Diallo, dijo, con un tono que ahora era casi respetuoso, su argumentación es sorprendente. Y permítame decirle que ha identificado usted puntos clave en este caso que muchos profesionales habrían pasado por alto o no les habrían dado la importancia debida. El tema de la adecuación del procedimiento y la interpretación de esa cláusula contractual a la luz de la jurisprudencia que ha citado es pertinente. Aitana sintió un nudo en la garganta. Estaba sucediendo. La estaba tomando en serio. Sin embargo, continuó el juez, y Aitana sintió un escalofrío. ¿Cómo puedo yo, como juez, basar mi decisión en la argumentación de alguien que, legalmente, no tiene la capacidad para ejercer la abogacía? Usted no es una letrada colegiada, no tiene la edad legal para serlo, ni ha pasado el examen de acceso. El procedimiento exige que las partes estén representadas por profesionales cualificados, salvo en casos muy específicos, que no son este. Este era el muro final, no su conocimiento, sino su falta de credenciales formales. Aitana lo sabía. Era la barrera que el sistema imponía a aquellos que no seguían el camino establecido, el camino reservado a quienes podían permitírselo. Respiró hondo. Había anticipado esta objeción. Señoría, dijo, con voz serena pero cargada de convicción, el artículo 24 de nuestra Constitución española garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Mi familia y yo, y las otras familias, nos enfrentamos a perder nuestro hogar. Hemos intentado acceder a representación legal, pero las circunstancias nos lo han impedido. ¿Significa eso que no tenemos derecho a defendernos con todos los argumentos que la ley nos permite, simplemente porque no podemos pagar a un abogado o porque yo no tengo un título colgado en la pared? Su mirada recorrió la sala, deteniéndose un instante en el rostro de su madre, luego en el de don Ricardo Vargas, cuya expresión era una mezcla de triunfo y fastidio. La ley,
continuó Aitana, no debería ser un club exclusivo para aquellos que pueden permitirse la entrada. Su propósito es proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. He estudiado la ley precisamente para poder defendernos de la indefensión. Mi conocimiento es real. Mis argumentos se basan en el mismo Código Civil y la misma ley de enjuiciamiento civil que usan los letrados colegiados. Es la forma en que adquirí ese conocimiento, o mi edad, lo que invalida la verdad legal de mis afirmaciones. Hubo un silencio pensativo en la sala. El juez Ruiz la escuchaba con atención, la cabeza ligeramente inclinada. Aitana no solo estaba defendiendo su caso, estaba haciendo una defensa apasionada de los principios fundamentales de la justicia y la igualdad de acceso a ella. Además, señoría, añadió Aitana volviendo a un punto más técnico, el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que podrán comparecer en juicio por sí mismos. 1. Los que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Y el artículo 32 de la misma ley permite la comparecencia por sí mismo sin necesidad de procurador en juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros. Si bien la cuantía de este caso es superior, la cuestión de fondo que he planteado sobre la inadecuación del procedimiento verbal para una disputa de título posesorio complejo invalida la base procesal de la demanda. Si este caso hubiera seguido el cauce del juicio ordinario, como creo que debería haber sido, la representación por abogado y procurador sería preceptiva. Pero al haberse optado por un procedimiento verbal inadecuado, se ha generado una situación de indefensión para nosotros, que no estábamos preparados para debatir la complejidad de un título posesorio en este cauce rápido. Mi comparecencia por mí misma, argumentando sobre la base de esta indefensión procesal, es, paradójicamente, la única forma de garantizar la tutela judicial efectiva en este momento. Era un argumento audaz, casi circular, pero legalmente sofisticado. Aitana estaba usando las propias reglas del sistema, y la aparente indefensión causada por la elección del procedimiento por parte de Vargas para justificar su propia comparecencia sin representación formal y, al mismo tiempo, desmantelar el caso de Vargas. El juez Ruiz cerró los ojos por un instante. La sala entera parecía contener la respiración. La tensión era palpable. Aitana había presentado su desafío. Ahora el juez debía decidir si el sistema que representaba era capaz de ver más allá de las formalidades y reconocer la justicia, incluso si venía de la fuente más inesperada. Don Ricardo Vargas se puso de pie de nuevo. Esta vez su voz temblaba de indignación, no solo profesional, sino personal. Señoría, esto es un circo. Una menor sin cualificación formal nos está dando lecciones de derecho procesal. Sus argumentos son una retahíla de tecnicismos sacados de contexto por alguien que no comprende la esencia de la ley. Pido que se desestime su comparecencia y sus argumentos por inadmisibles y por falta de representación legal adecuada. El juez Ruiz abrió los ojos y miró a Vargas con una expresión severa. Letrado Vargas, sus comentarios sobre la cualificación de la señorita Diallo son irrelevantes para la validez de sus argumentos legales. O los refuta usted con derecho, o no los refuta, y hasta ahora no la ha refutado de forma convincente. El juez hizo una pausa, su mirada volviendo a Aitana. La cuestión que plantea la señorita Diallo sobre la adecuación del procedimiento y la posible indefensión generada es compleja, y no exenta de razón. La elección del procedimiento verbal por parte de la demandante, si realmente el fondo del asunto es una disputa compleja sobre la validez de un título posesorio a la luz de un contrato de compraventa, podría ser discutible. El juez Ruiz se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La sala estaba en un silencio absoluto. Señorita Diallo, dijo, su voz más suave ahora, ha presentado usted una defensa extraordinaria. Ha demostrado un dominio de los hechos y del derecho que, francamente, me ha dejado asombrado. Ha sabido identificar los puntos débiles en la argumentación de la parte demandante y ha utilizado la propia ley para cuestionar la base de este procedimiento. Miró a don Ricardo Vargas, que parecía a punto de explotar. Letrado Vargas, dijo el juez, dada la solidez de los argumentos presentados por la señorita Diallo respecto a la inadecuación del procedimiento verbal para resolver una controversia de esta naturaleza y complejidad, y considerando la jurisprudencia citada sobre la protección de la posesión y la interpretación de los contratos,
así como la posible indefensión generada, este juzgado considera que existen dudas razonables sobre la correcta elección del cauce procesal. Hizo una pausa dramática. Aitana sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Por lo tanto, continuó el juez Ruiz, su voz clara y firme, y sin entrar en el fondo último del derecho de propiedad o posesión, que deberá dilucidarse si procede en el procedimiento adecuado, este juzgado acuerda estimar la excepción procesal planteada implícitamente por la señorita Diallo sobre la inadecuación del procedimiento. Por lo tanto, continuó el juez Ruiz, su voz clara y firme, y sin entrar en el fondo último del derecho de propiedad o posesión, que deberá dilucidarse si procede en el procedimiento adecuado, este juzgado acuerda. En consecuencia, se desestima la demanda de juicio verbal presentada por Inversiones Sol y Ladrillo S.L., por no ser el cauce procesal adecuado para resolver la controversia planteada. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Vargas se quedó petrificado. Aitana sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se desmaya. Había ganado. No el fondo del asunto a largo plazo, pero sí la batalla inmediata, la que impedía el desalojo inminente. Había usado la ley, su conocimiento autodidacta, para detener el proceso que amenazaba a su familia. El juez Ruiz golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. Mientras el juez se preparaba para abandonar el estrado, detuvo su mirada en Aitana. Su expresión, antes severa y escéptica, era ahora de puro respeto. Aitana se puso de pie, aún temblando ligeramente. Don Ricardo Vargas recogía sus papeles con movimientos bruscos, evitando mirarla. El juez bajó del estrado y al pasar junto a la mesa de la defensa se detuvo. Extendió la mano hacia Aitana. «Señorita Diallo», dijo, su voz baja para que solo ellos la escucharan. «En mis años en la judicatura he visto a muchos abogados. Pocos me han sorprendido tanto como usted hoy. Ha demostrado usted que la inteligencia, la preparación y el sentido de la justicia no entienden de aulas ni de títulos. No deje nunca que nadie le diga que no pertenece a este mundo. Tiene usted un talento extraordinario». Aitana estrechó la mano del juez, sintiendo la calidez de su apretón. «Gracias, señoría», logró decir, la emoción anudándosele en la garganta. Significa mucho para mí». El juez Ruiz asintió con una leve sonrisa y continuó su camino. Aitana se quedó allí, sola en la mesa, rodeada de la quietud que siguió a la tormenta. La galería empezaba a moverse, la gente susurrando, mirándola con una mezcla de asombro y admiración. Ya no era la chica invisible, era la chica que había desafiado al sistema y había ganado. Recogió sus papeles, que ya no parecían desordenados, sino el mapa de una batalla legal ganada. Al salir de la sala, notó que las miradas la seguían, no con burla, sino con curiosidad y respeto. Algunos se apartaban para dejarla pasar, otros asentían levemente. Al cruzar la puerta del juzgado y salir a la calle, el sol de Sevilla la recibió con su habitual intensidad. El aire olía a zahar y a vida de barrio. Allí, esperando ansiosamente, estaba su madre, Lorraine, acompañada por algunos vecinos. Al verla, su madre corrió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Aitana, hija, ¿qué ha pasado?», preguntó su madre, la voz temblorosa por la angustia. Aitana no pudo contener más la emoción. Las lágrimas que había reprimido durante horas brotaron. Abrazó a su madre con fuerza. «Hemos ganado, mamá», susurró. «El juez ha desestimado la demanda, dice que el procedimiento no era el correcto». Un grito de alegría estalló en el pequeño grupo. Su madre la abrazó aún más fuerte, sollozando de alivio. Los vecinos se acercaron, felicitándola, algunos incrédulos, otros con una alegría desbordante. «Nuestra Aitana ha salvado las casas», exclamó una vecina, con el rostro radiante. Mientras las abrazaban y felicitaban, Aitana vio a lo lejos a un hombre con una cámara que parecía haber estado esperando. Se acercó, junto con una mujer que llevaba una libreta. Eran de un periódico local. «Señorita Diallo, ¿es cierto que se ha representado a sí misma en este juicio contra Inversiones Sol y Ladrillo?» «¿Y qué ha ganado?», preguntó la reportera con la grabadora encendida. Aitana, aún con la emoción a flor de piel, asintió. «Sí, solo hice lo que creía que era justo. Estudié el caso y la ley lo mejor que pude». «¿Cómo ha aprendido tanto de derecho?», inquirió el fotógrafo, haciendo fotos. «Estudiando. Mucho», respondió Aitana, sintiéndose abrumada por la atención. La noticia de la niña prodigio de Triana, que había derrotado a un abogado de élite en los tribunales, se extendió como la pólvora. El periódico local publicó la historia en primera plana al día siguiente,
con una foto de Aitana saliendo del juzgado. La historia saltó a las redes sociales, donde el clip de audio, alguien en la galería había grabado con su teléfono, de su argumentación procesal se hizo viral. Los comentarios se multiplicaron por miles. Asombro por su inteligencia, indignación por el prejuicio que había enfrentado, admiración por su valentía. La justicia no tiene edad ni apellido, una bofetada a la arrogancia, el talento de barrio pone en su sitio al privilegio. Aitana leía los comentarios, sentada en su cama, sin poder creer lo que estaba pasando. De ser invisible, había pasado a ser el centro de atención. Su madre la miraba con orgullo, pero también con una creciente preocupación. El mundo es grande, hija, y no siempre es amable. Espero que toda esta atención no te traiga problemas. Lorraine sabía que la fama repentina, especialmente para alguien de su origen, podía ser una espada de doble filo. Había quienes la celebrarían, pero también quienes la envidiarían o intentarían desacreditarla, buscando la mancha en la historia perfecta. Y no se equivocaba. Mientras las ofertas de entrevistas y las invitaciones a hablar en eventos empezaban a llegar, también surgieron voces escépticas. Algunos abogados comentaban en foros profesionales que su victoria había sido solo un tecnicismo afortunado, que no tenía la formación integral necesaria, que era un caso aislado. Don Ricardo Vargas, en una breve declaración a la prensa, se limitó a decir que el procedimiento será revisado en instancias superiores y que la edad no garantiza la comprensión profunda de la ley. Pero la jueza Ruiz, en una entrevista concedida al mismo periódico local días después, fue contundente. La señorita Diallo me recordó por qué elegí esta profesión, declaró. La ley debe servir a la justicia, y la justicia no puede permitirse el lujo de los prejuicios. Su conocimiento era real, sus argumentos sólidos y su valentía inspiradora. Espero que su historia sirva para que muchos reevalúen sus propias suposiciones. El caso de Aitana, aunque la batalla legal por los terrenos aún no había terminado, la empresa podía presentar otra demanda por el procedimiento adecuado, se convirtió en un símbolo de que el talento puede florecer en cualquier lugar, de que el prejuicio es una barrera que debe ser derribada y de que una sola voz, armada con conocimiento y determinación, puede desafiar a los poderosos. Para Aitana, la victoria en el juzgado fue solo el primer paso. Había probado su valía ante los demás, pero quizás más importante, se la había probado a sí misma. La duda que la había acompañado durante años empezó a disiparse, reemplazada por una certeza silenciosa. Sabía que pertenecía a ese mundo de leyes y justicia y que tenía una misión en él. Las semanas siguientes a la vista oral fueron un torbellino. El teléfono de casa no dejaba de sonar. Llamaban periodistas de medios nacionales, universidades interesadas en su historia, asociaciones de vecinos de otros barrios con problemas similares, e incluso alguna firma de abogados que, con un interés que Aitana sospechaba que era tanto genuino como oportunista, le ofrecía mentoría o prácticas para cuando cumpliera la edad legal. Llamaban periodistas de medios nacionales, universidades interesadas en su historia, asociaciones de vecinos de otros barrios con problemas similares e incluso alguna firma de abogados que, con un interés que Aitana sospechaba que era tanto genuino como oportunista, Aitana, con la ayuda de su madre y de algunos vecinos que la protegían de la avalancha mediática, intentó mantener los pies en la tierra. No se sentía una heroína, solo alguien que había hecho lo que tenía que hacer. La atención era extraña, a veces incómoda. Estaba acostumbrada a ser invisible, no a que la reconocieran por la calle. Decidió que lo más importante ahora era consolidar lo aprendido y prepararse para lo que venía. La desestimación de la demanda de juicio verbal no significaba que la empresa Inversiones Sol y Ladrillo S.L. renunciaría a los terrenos. Podían, y probablemente lo harían, presentar una nueva demanda por el procedimiento ordinario, que sería más largo y complejo, pero donde tendrían que debatir el fondo del asunto, la validez de la ocupación de las familias a la luz del contrato de compraventa y el derecho de propiedad. Para eso necesitarían un abogado. Pero ahora la situación era diferente. Su historia había generado un interés que antes no existía. Una asociación de abogados jóvenes de Sevilla, inspirada por su valentía y por el mensaje del juez Ruiz, se puso en contacto con ella. Le ofrecieron ayuda pro bono para el próximo litigio, no solo representándola,
sino también permitiéndole participar activamente en la preparación del caso, como si fuera una pasante de investigación de alto nivel. Vieron en ella no solo un caso interesante, sino un símbolo y un talento a cultivar. Aitana aceptó con gratitud. Era la oportunidad que había estado esperando, una forma de seguir aprendiendo y luchando por su familia y sus vecinos desde dentro del sistema, pero sin perder su independencia ni sus principios. Mientras tanto, Aitana no dejó de estudiar. Ahora tenía acceso a más recursos a través de la Asociación de Abogados. Pasaba horas en sus oficinas, devorando tomos de derecho civil, administrativo, urbanístico. Los abogados jóvenes la trataban con respeto, sorprendidos por su capacidad de absorción y análisis. «Es como si llevaras 20 años haciendo esto, Aitana», le dijo un día Marta, una de las abogadas de la asociación. Aitana sonrió, un poco avergonzada. «Solo. Me gusta entender cómo funcionan las cosas y cómo usar las reglas para que se haga justicia». La historia de Aitana tuvo un impacto más allá de su caso particular. En el juzgado de Triana, y quizás en otros, el personal y los propios jueces empezaron a mirar a los litigantes, especialmente a aquellos que parecían fuera de lugar, con una atención renovada. El juez Ruiz se convirtió en un defensor discreto pero firme del mensaje de Aitana. En charlas informales o en encuentros profesionales, mencionaba el caso como un recordatorio de que la apariencia puede ser engañosa y de que el talento puede surgir en los lugares más inesperados. Don Ricardo Vargas, por su parte, sufrió un revés en su reputación, especialmente entre sus colegas más jóvenes y en la prensa. Haber sido derrotado por una menor autodidacta en un procedimiento que él mismo había elegido fue un golpe difícil de encajar. Aunque siguió ejerciendo, la arrogancia que lo caracterizaba se vio ligeramente atenuada por la humillación. La empresa Inversiones Sol y Ladrillo S.L. lo mantuvo como abogado, pero la confianza en él ya no era la misma. Para las familias del barrio de Triana, Aitana se convirtió en un faro de esperanza. No solo por haber detenido el desalojo, sino por haber demostrado que uno de los suyos, una chica que había crecido entre ellos, podía enfrentarse al poder y ganar. Los niños la miraban con admiración, las madres la saludaban con respeto. En un pequeño acto organizado por la Asociación de Vecinos para agradecerle su esfuerzo, Aitana dio un breve discurso. Estaba nerviosa, no acostumbrada a hablar en público, pero se obligó a hacerlo. Lo que pasó en el juzgado, dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza, no fue un milagro. Fue el resultado de estudiar, de no rendirse, de creer que teníamos derecho a defendernos. Don Ricardo Vargas pensó que nuestra apariencia, nuestro barrio, nuestra falta de dinero significaba que no sabíamos luchar. Se equivocó. Miró a los rostros que la escuchaban, a sus vecinos, a su familia. La ley puede parecer complicada, lejana, algo solo para los de arriba, pero la ley es de todos. Y si aprendemos a entenderla, si aprendemos a usarla, puede ser una herramienta poderosa para proteger nuestros derechos, para luchar contra la injusticia. Hizo una pausa, respirando hondo. Todavía queda camino por delante. La lucha por nuestras casas no ha terminado, pero hemos demostrado que no nos vamos a quedar callados. Hemos demostrado que valemos. Y eso es solo el principio. Los aplausos estallaron, más fuertes y sinceros que los del juzgado. Aitana se sintió abrumada, pero también profundamente conmovida. Este era su propósito. Usar lo que había aprendido para ayudar a los demás, para empoderar a su comunidad. Los meses pasaron. La empresa Inversiones Sol y Ladrillo S.L. presentó la nueva demanda por el procedimiento ordinario, tal como se esperaba. Esta vez, Aitana estaba representada por los abogados de la asociación, pero ella participaba activamente en la estrategia, revisando documentos, sugiriendo argumentos, trabajando codo con los letrados. Don Ricardo Vargas seguía siendo el abogado de la empresa, y aunque su desprecio inicial se había moderado, la tensión entre él y Aitana era palpable. Era una batalla legal en toda regla, compleja y agotadora. Aitana aprendió muchísimo durante este proceso. Vio cómo funcionaba el sistema desde dentro, las negociaciones, la presentación de pruebas más formales, los interrogatorios a testigos. Su capacidad de análisis y su memoria seguían asombrando a los abogados de la asociación. A los 18 años cumplió la edad legal y, con el apoyo de la asociación y una beca que consiguió gracias a su historia, empezó a prepararse formalmente para el examen de acceso a la abogacía. Su sueño de ser abogada ya no era una fantasía lejana.
sino una meta tangible. La historia viral inicial se convirtió en un recuerdo, pero su impacto perduró. Aitana siguió siendo un referente en su barrio y en los círculos que luchaban por el derecho a la vivienda y contra la discriminación. Daba charlas en institutos, compartiendo su experiencia y animando a los jóvenes a no dejar que nadie limitara sus sueños por su origen o apariencia. Cuando entré en ese juzgado por primera vez, les decía a los estudiantes, pensé que todos veían mi ropa, mi barrio, mi color de piel. Y sí, muchos lo hicieron. Pero lo que no sabían es que también llevaba conmigo años de estudio, una rabia justa contra la injusticia y la determinación de mi familia. Lo importante no es cómo te ven al entrar, sino lo que demuestras que eres capaz de hacer una vez que estás dentro. La batalla legal por los terrenos continuó durante un tiempo, con altibajos. Era un proceso lento y costoso, como suelen ser los juicios ordinarios complejos. Pero las familias, ahora con representación legal sólida y el conocimiento de Aitana respaldándolos, luchaban con esperanza renovada. Aitana no solo era una ayuda legal invaluable, sino también un símbolo de su resistencia. El juez Ruiz, aunque no volvió a tener el caso en su sala, siguió de cerca el progreso. Sentía una conexión especial con Aitana, la joven que le había recordado la esencia de su profesión. Un día, años después de aquel primer juicio, Aitana, ya preparada para presentarse al examen de acceso a la abogacía, se encontró con don Ricardo Vargas en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Él no la reconoció de inmediato. Ella había crecido. Su forma de vestir era diferente, aunque seguía siendo sencilla. Pero al cruzar sus miradas hubo un destello de reconocimiento en los ojos de Vargas. Se detuvieron. El aire se cargó de la memoria de aquel día en Triana. «Señorita Diallo», dijo Vargas. Su tono ya no era de burla, sino de cautela. «Don Ricardo», respondió Aitana con una cortesía fría. Hubo un silencio incómodo. Vargas parecía querer decir algo, quizás una disculpa, quizás un reconocimiento, pero las palabras no salían. La derrota que ella le había infligido no era solo legal, era una herida en su orgullo. Aitana no sintió rencor, solo una inmensa distancia. Él representaba el mundo que ella estaba aprendiendo a navegar, el mundo que la había subestimado, pero que ahora no podía ignorarla. Escuché que está preparándose para el examen, dijo Vargas finalmente. Sí, confirmó Aitana. Y sigo muy de cerca el caso de los terrenos en Triana. Mis vecinos están bien representados. Vargas asintió, su expresión ilegible. El sistema legal es desafiante, murmuró, quizás más para sí mismo que para ella. Lo es, convino Aitana, pero también es una herramienta poderosa, si sabes cómo usarla. Una leve sonrisa, no de triunfo, sino de tranquila confianza, apareció en los labios de Aitana. Había superado el miedo, la invisibilidad, el desprecio. Había aprendido las reglas y estaba lista para jugar el partido en igualdad de condiciones. Se despidieron con un asentimiento. Mientras Aitana seguía su camino por los pasillos de la justicia, sintió el peso de los tomos de derecho en su mochila, el eco de los pasos en los suelos de mármol, el olor a papel viejo y a desinfectante. Este era su lugar. El lugar por el que había luchado, no para encajar, sino para transformarlo. La historia de Aitana Diallo, la chica de Triana que aprendió derecho en la biblioteca y desafió al privilegio en la corte, se convirtió en una leyenda moderna en Sevilla. Una leyenda que recordaba a todos que la verdadera justicia no se encuentra solo en los libros de leyes o en las salas de los tribunales, sino en la determinación de aquellos que se atreven a desafiar las expectativas y a luchar por lo que es justo, sin importar de dónde vengan o cómo se vean. Era un recordatorio de que a veces la voz más poderosa es la que el mundo menos espera escuchar. Aitana se sentó en la abarrotada sala de exámenes, el corazón latiéndole con una mezcla de nerviosismo y determinación. Había estudiado incansablemente para este día. No era solo un examen, era la puerta de entrada formal al mundo al que sentía que pertenecía.